Bueno, como les anticipábamos, recibimos a Alejandro Giuffrida. Giuffrida supongo que sería en italiano, porque debe ser de ese origen el apellido, ahora lo vamos a saber. Él es rector de la Universidad Champagnat y es presidente de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe, AUALPI, algo así como cerca de 90 universidades reunidas para propósitos comunes en el área de América Latina y el Caribe. Y el presidente es precisamente nuestro entrevistado Alejandro Giuffrida. Es docente en carreras de periodismo, ha sido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la de Lanús, también consultor en comunicaciones. Tiene diversas publicaciones, voy a mencionar solo tres porque me parece que hacen al objeto de esta entrevista: La universidad entre la crisis y la oportunidad, reflexiones y acciones del sistema universitario argentino ante la pandemia. El segundo es Periodismo de datos, nuevas tendencias en el periodismo, prácticas emergentes de la web 2.0. Y el tercero es La comunicación en la organización política en el siglo XXI, de las redes sociales al plan estratégico, digamos. Por ahí me parece que hay toda una serie de temas que vamos a poder explorar con Alejandro. Buenas tardes, noches, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a charlar con ustedes. Es un gusto estar con ustedes acá. Bueno, ahí te saluda también Antonio. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a Hola, todos. Antonio, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, me decías que vos sos bonaerense aquí del conurbano también, ¿no? Eh, y ¿dónde te hacías allá? ¿Estudiaste en Lanús, en la secundaria? ¿Fuiste a la secundaria en Lanús? Fui, a ¿Caíste la- en la universidad pública o ah, tuviste el privilegio Fui uno de de... los que cayó a toda honra en la universidad pública y tengo el recuerdo más grato de mi formación en la universidad y de trabajar. Trabajé 10 años antes de venirme para acá a Mendoza, 10 años en la Universidad Nacional de Lomas, de donde todavía colaboro desde algún espacio de investigación o de extensión. Eh, y mis estudios secundarios fueron en Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Bueno, y cuando caminabas de adolescente, supongo que en la secundaria la hiciste en Lanús, por las calles de Lanús este o oeste, no sé cuál era la que te tocaba. ¿En qué pensabas? Cuando sea grande voy a ser rector de una universidad. ¿Pensabas? No creo, ¿no? ¿Por dónde No, andaba tu cabeza soñando con ser adulto? mira, primero decirte Lanús Oeste, también a toda honra. No, tengo un recuerdo, viste que el conurbano marca muchísimo la forma de mirar el mundo. Sí, Y claro. también por la construcción que hay de los conurbanos, no solo del conurbano bonaerense, de los conurbanos latinoamericanos. Y hay una forma de mirar el mundo a partir de ahí, una forma de cómo uno es mirado también al ser del conurbano. Así que Uno está en el borde del centro del mundo, ¿no? Sería algo así la imagen del conurbano. Estás la idea de lo en una periférico. periferia, claro, estás en Claro. una periferia, pero como que tenés el centro del mundo al alcance de la mano. Ujú. Sí, la idea de lo periférico, exacto, de todo lo que está alrededor de lo céntrico. Y además con una construcción mediática muy cruel generalmente de las identidades del conurbano. Y mi adolescencia estuvo muy vinculada a espacios de militancia para contrarrestar esa construcción. Hoy te lo digo así, con una construcción mucho más abstracta. En ese momento creo que no lo tenía racionalizado de esa manera, pero sí siempre participé de espacios en donde se intentó poner en valor creaciones culturales, artísticas, políticas, sociales de distintos lugares del conurbano. Yo estuve en Lanús, viví un tiempo también en Lomas de Zamora, mis últimos años pude construir una casita en Bursaco, así que también me fui a vivir más al sur todavía. Ujú. Eh, Así que tengo un recuerdo de ese periodo de adolescencia, juventud, muy asociado a esa identidad conurbana, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿te imaginabas peleando desde algún lugar por estos temas que te preocupaban de tu agenda política, social, digamos, de tu observación del mundo? ¿Era eso era esa tu mirada de adolescente?
Sí, yo siempre me imaginé trabajando en educación, nunca poniéndole un cargo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí Claro, asociándome a la educación de alguna forma u otra, porque lo disfruto. El día de hoy es, para mí, el momento de dar clases es el momento más satisfactorio que tengo, de mayor satisfacción. Después viajé mucho, entonces también ahí fue cambiando muchos intereses, viajé mucho por Latinoamérica y eso me hizo cambiar mucho la mirada de mi profesión. Yo soy de origen, mi profesión es comunicador, periodista. Trabajé mucho como periodista en distintos diarios, distintas radios y viajé bastante por Latinoamérica y bueno, me fui inclinando más para el lado de la educación y fui dejando un poco el periodismo. Sigo escribiendo cada tanto en algunos diarios, sigo haciendo intervenciones en algún programa o algo similar, pero más por una cuestión de placer, de gusto por la comunicación. Pero hoy estoy en un 90% abocado al mundo de la educación. qué bueno. La verdad que pensaba cuando vos decías de la satisfacción de ser educador, yo creo que es de esas situaciones en las que te transportás, ¿no? Entrás en una especie de estado catártico en el que es una conexión entre el saber lo que querés expresar, tus alumnos, hay una situación ahí que te saca incluso de los problemas, de las complejidades. Yo recuerdo tanto cuando renuncié un día de calentón a mi primer trabajo y por suerte ese día al borde del infarto daba clases y fue catártico, digamos. Claro. Yo tengo esa imagen que viajé por medio de la ciudad de Buenos Aires, habré andado 4 kilómetros sin saber ni cuándo salí ni cuándo llegué a la universidad, pero me paré frente a la clase y me cambió la vida, la óptica. Después pude recuperar el equilibrio, digamos, pero para Bueno, vos mí sabés fue que tan catártico, así que lo asocio mucho a ese momento de mi vida. los griegos decían que que es un momento epifánico, ¿no? El término epifánico, que Claro, en exactamente. su raíz del término es como de conexión con lo divino. Sí, sí, Eh, Hay un historiador de la filosofía, se llama Giorgio Colli, un italiano que tiene un librito divino que dice que hay tres grandes motivaciones para el hombre. Una es la de, vamos a decir, la escuela del amor, ¿no? Lo vinculado con lo cristiano. La otra, la de la guerra, lo belicoso, lo nietzscheano, por decirlo de alguna manera, ¿no? El nihilismo. Y después, la más fuerte, la del conocimiento, el amor por el conocimiento, la generación de conocimiento, que es mucho más asociado a la cultura griega, Aristóteles y demás. Bueno, yo creo mira que dentro qué de este buena paradigma. división del mundo esa, qué Ah, buena división del mundo. es fabuloso un libro No muy la chico, conocía. pero que logra condensar en pocas páginas cuestiones muy esenciales a la humanidad. Él dice que todos tenemos más o menos algo de las tres, pero que siempre hay una de esas tres categorías que te define un poco más. Bueno, yo me siento mucho más identificado con el conocimiento, me atrae, es algo que me genera al día de hoy muchísima satisfacción. Qué bueno. Bueno, y entonces en ese devenir, en búsqueda del conocimiento, transitaste por la vida universitaria, primero como alumno y después como docente, y eso te fue cargando la mochila de experiencias y aptitudes para finalmente hoy estar en el lugar en el que estás como rector de la Universidad Champagnat. ¿Qué te significó, qué te motivó, digamos? ¿Para vos significó un cambio de vida? ¿Te fuiste a vivir a Mendoza? ¿Ya te fuiste como rector o fuiste Como como vicerrector. profesor, como Vine como vicerrector. vicerrector? Y fue una transformación, es una transformación. Yo estoy como rector desde el 2019. Se van a cumplir ahora, en un par de meses, se van a cumplir 3 años. Y tuve otro tiempito como vicerrector. Es una transformación grande, es la posibilidad de poder materializar deseos que uno tal vez tenía, que yo tenía en mi momento más como de docente y que hoy lo puedo llevar adelante. Yo tengo una impronta si bien me gusta mucho el pensamiento, yo me defino como un hombre de acción. Yo trabajo, tengo ideas y trabajo mucho en equipo. Tenemos un equipo muy grande de gente en Champagnat y todos con un nivel de compromiso muy grande, muy dedicado.
Entonces, en general, trabajamos con esquemas bastante horizontales. Buscamos que no haya roles demasiado centrales al momento de tomar una decisión, sino que sea, no te digo asambleario, pero sí De con equipo, niveles ¿no? de Más de equipo. equipo, claro. Sí, sí, sí. Algo que no es tan habitual en espacios jerárquicos de instituciones educativas y que nosotros estamos intentando revertirlo. También por una decisión personal que yo soy relativamente joven para el cargo. Cuando yo asumí tenía 34 años. Hoy tengo 37. Y, y lo primero que pensé es que si bien yo me formé muchísimo para esto, lo disfruto y leo mucho, lo primero que tenía que hacer era armar un equipo de gente que también estuviese a la altura de las circunstancias y que pudiese complementarme en todo lo que yo no sabía y todo lo que yo no sé. Así que trabajamos con un grupo de gente con muy buena predisposición a mirar los problemas en conjunto, con distintos enfoques, distintas edades, distintos géneros, distintas profesiones, digamos. Tenemos un equipo lo más interdisciplinario posible e intentamos, en lo posible, manejar algunos esquemas de agilidad para que nuestras decisiones sean relativamente veloces frente a la enorme velocidad que tienen hoy los cambios en el mundo de la educación, en el mundo en general y la educación en particular, ¿no? Claro, una sociedad muy compleja y a su vez muy dinámica, lo cual aumenta la complejidad y obliga a esta velocidad en la toma de decisiones. Algo que nosotros destacamos desde nuestro programa y también de alguna manera con Antonio trabajamos porque nos parece que es una de las falencias de nuestra Argentina, es la mirada sobre el liderazgo integrador, que de alguna manera vos lo definías al definir tu acción al frente del rectorado, ¿no? ¿Qué es un líder integrador? En definitiva, aquel que puede trabajar con los distintos y sacar el mejor resultado. Algo que en Argentina, lamentablemente, como venimos en una democracia muy sectaria y donde garpa más, hablando en términos de la calle, eh, la grieta, la división para sacar beneficios propios pequeños, pero que terminan afectando a toda la sociedad. Por eso también nos parecía destacable e importante que entrevistarte, porque estamos a la casa de esos líderes integradores que la Argentina necesita, digamos. Claramente la Argentina tiene enormes ventajas en el talento humano, en las capacidades tecnológicas, en las capacidades personales, incluso a nivel de valores individuales, ¿no? Pero pareciera que sobre todo desde el campo del liderazgo político todavía no se logra sintetizar eso como un valor para el liderazgo, digamos, como algo que a su vez el liderazgo tiene que ejercer para que la propuesta sea más rica, para que sea más eficaz, para que nos incluya a todos. Así que por eso realmente nos parece muy destacable esta mirada tuya en la conducción de un equipo donde te toca conducir, ¿no? Bueno, yo te lo agradezco. Ojalá sea, porque sea una porción de así como vos decís. Yo creo que, la verdad que te lo digo, pero con toda honestidad, yo creo que depende mucho también del equipo que tenemos acá, que es un equipo con muy buena predisposición y que se prende también a esa invitación, ¿no? A pensar en conjunto. Es difícil es difícil la transformación. Yo creo que hay que mirar para dónde está yendo la tecnología y cómo se está construyendo hoy la tecnología. Hoy los esquemas más dinámicos de mayor éxito en el mundo son esquemas colaborativos y esquemas donde cada uno pone una parte. Si vos te fijas cómo se construyen los nuevos contratos, las nuevas cadenas de bloques, el blockchain, las nuevas monedas virtuales, nuevas tecnologías disruptivas, mayoritariamente se construyen con porciones de voluntades de cada uno de los usuarios que pone lo mejor de sí para el bien común y después toma de ahí lo que lo favorece en particular. Yo creo que eso es difícil de trasladarlo a la política, sobre todo en un país como Argentina, que es un país muy centralista, muy centrado en figuras, muy corporativista, y con un esquema de ejercicio del poder muy perverso en general, ¿no? Si vos no tenés el poder, no te atienden el teléfono, y si vos tenés el poder, tenés la posibilidad de hacer casi cualquier cosa.
Entonces, transformar esa tradición argentina, que es de muchísimos años, te diría casi desde la fundación, digamos, ¿no? Transformar esa tradición argentina en un esquema totalmente contrario, que es colaborativo, de poder dividido, de decisiones comunitarias, etcétera, te diría que es prácticamente imposible. Te lo digo con todo el pesar del mundo. Hoy los países que les está yendo bien son países que han logrado adoptar estas mecánicas. Argentina yo veo muy difícil que se logre adoptar en el corto plazo. Me parece que la política, los dirigentes políticos van a tener que trabajar mucho para poder hacerlo. Si uno mira la discusión del otro día del presupuesto en la Cámara, bueno, la verdad que puedo decir, ¿por Es qué se una terminó clara cayendo el expresión de presupuesto? esto, claro. La oposición dice que el presupuesto se cayó porque el jefe de una bancada habló con un tono un poco más alto. Y vos, si vos abstraes eso, decís, mirá, la verdad que parece una discusión casi infantil, decir que no votamos el presupuesto de un país porque me molestó lo que dijo un diputado. Más allá de que uno esté a favor o en contra del presupuesto del diputado, no quiero meterme en esa parte. Lo que te quiero decir de fondo es que todavía sigue siendo tan personalista la discusión que el presupuesto entero de una nación depende de que 10 diputados se ofendieron por lo que dijo un diputado de otro bloque, ¿no? Sí, Alejandro, déjame de todas universidad. maneras, un minuto, Sí, Antonio, ya te perdón, dejo. claro. Déjame de todos modos, a lo mejor por mi juventud y que te duplico en edad, ser un poco más optimista. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, y por eso precisamente es esta invitación, y desde ya te quiero sumar en esta cruzada de alguna manera en la que estamos, es que necesitamos poner en contacto a los líderes integradores. Necesitamos que se haga cultura, que se muestre que hay una cultura exitosa de liderazgo integrador, porque lamentablemente el éxito aquí está asociado al que es más vivo, al que golpea la mesa, al que conoce los atajos, digamos, y no a este esfuerzo colaborativo. Y de hecho hay muchísimos líderes en la Argentina a nivel de la empresa, de las universidades, de la academia, por supuesto, de las ONGs, incluso de los gremios, que son líderes integradores, que son capaces de trabajar con el distinto y que saben generar equipos para conducir precisamente lo distinto. El desafío es que los pongamos en contacto y que generemos una contracultura, digamos, que haga posible este cambio. En ese desafío estamos. Perdón, Antonio, te interrumpí. No, Alejandro, yo te quería preguntar, eh, dado que hace bastantes programas venimos hablando de esta tendencia que está teniendo el Estado y la sociedad, digamos, de pensar las políticas en conjunto. ¿Ustedes desde la universidad trabajan con el Estado, con la gobernación de Mendoza? ¿Tienen cierto vínculo con el Estado en general o generalmente se mueven por carriles separados? No, en Mendoza es una excepción a la regla en muchos aspectos. En el mundo universitario es una de esas excepciones. Nosotros tenemos entre los rectores de Mendoza muy buena relación y hacemos un montón de acciones en conjunto. No es la norma en el país en general. En Mendoza, si bien competimos, por llamarlo de alguna manera, sobre un conjunto relativamente chico, porque somos muchas universidades para una población no tan amplia, hay algunos puntos en donde trabajamos con mucha fuerza en conjunto. Por ejemplo, hace poquito, hace un mes, hicimos un congreso interuniversitario de ciencia y tecnología donde expusieron todos nuestros investigadores de todas las universidades. Tenemos una feria educativa para dar a conocer la oferta, en donde están todas las universidades y llevamos allí nuestra oferta para que los estudiantes del secundario puedan conocer todo en conjunto. Se hacen cosas en conjunto. Después, la relación entre las universidades privadas y el Estado en cuanto a programas y fortalecimiento de prácticas no suele ser tan habitual, pero porque Argentina tiene una tradición muy grande de universidad pública. Entonces, por lo general, el Estado, la mayoría de las políticas que aplica y la mayoría de los incentivos que genera no están destinados a la universidad privada, sino que se destinan sobre todo a la universidad pública. Hay acciones en conjunto con el Estado, no son la mayoría, digamos. La mayoría se vuelca más para el sector público, para la universidad pública y no tanto para la universidad privada. Y después te quería preguntar en relación me interesaba digamos, bagaje que tenés de
contracara, digamos, de estar viviendo hoy en Mendoza y haber vivido toda tu juventud en el urbano. ¿Se puede pensar la educación de la misma manera cuando yo estoy pensando en educación para una provincia del interior, como es Mendoza? Justo antes de empezar el programa hablábamos de la tranquilidad, bueno, de otro ritmo, ¿no? Y pensar esa misma educación para una educación por ahí en un contexto del conurbano, donde hay otras realidades, quizás hay mucho más caos, también hay mucho más prejuicios, por eso digo, vos habiéndolo vivido, me sabrás decir mejor. ¿Se puede pensar en una política más de carácter unitario en cuanto a la educación o debiéramos pensar como se piensa por ahí más hoy? Digo, cada provincia o cada estructura debe mirar la educación de forma distinta. Yo creo que tiene que haber una política general, ¿no? Tiene que haber una mirada general de la educación por parte de un país. Esa mirada tendría que ser lo más federal posible, pero tendría que estar centralizada sobre 3 o 4 grandes ejes para que llegue a toda la nación. Después, hoy en día, el sistema está construido de manera tal que las provincias tienen jurisdicción sobre su propia educación, tienen autonomía, más allá de los grandes lineamientos del Consejo Federal de Educación, y las universidades somos autónomas y podemos dictar dentro de ciertos marcos nuestro plan de estudio, nuestras currículas con cierta libertad también. Insisto, con ciertos marcos que me parecen hasta bien que estén ahí. Tiene que haber particularidades regionales, las hay, podrían ser mejores, uno podría pensar en particularidades regionales todavía más representativas del territorio donde está, de la geografía donde está. De todas formas, yo creo que hoy los problemas que tenemos no son regionales, no son de una particularidad de una región, si bien pueden profundizarse en algunas regiones del país o en algunos lugares. Me parece que hoy tenemos problemas que son más o menos comunes, ¿no? Que es que tenemos niveles de deserción muy altos, la infraestructura del sector público es pésima, las escuelas están muy mal, digamos, en infraestructura. Si uno lo mira en la mayoría de los distritos, hay algunas escuelas que no tienen internet, que no tienen conectividad mínima, que no tienen computadoras, que no tienen gas cuando hace un frío terrible, que están en locaciones donde no se hace ningún esfuerzo para que lleguen con más comodidad los alumnos. Hay problemas a nivel universitario de desconexión entre lo que sucede en la vida productiva del país y lo que las universidades hacemos. Entonces tal vez tenés una empresa que paga una tonelada de dólares para contratar un software en el exterior y tenés universidades argentinas que están haciendo un esfuerzo gigante para poder pagar a un investigador para que desarrolle un software y empiece a hacer investigación aplicada. Y no hay todavía una conexión entre lo que sucede en la vida productiva y lo que sucede en las universidades para hacer una sinergia ahí fuerte. Entonces las universidades se financian en las privadas con solo la cuota de los alumnos, las públicas con el financiamiento público que se destina a investigación y docencia, y lo que sucede por la vida productiva va por otro carril. Entonces no hay ahí mucho diálogo y nuestro sistema es lento y nuestras carreras son largas. Entonces te diría que en general hoy los problemas que tenemos son mucho más de corte transversal a todo el país que individualizados por regiones. Obviamente con picos de problemas en distintas partes de las regiones, sobre todo mientras más pobre es la región, mucho más son los problemas, pero te diría que habría que hacer un replanteo educativo mucho más federal que regional hoy. Esta profunda reflexión y diagnóstico sobre el funcionamiento de nuestro sistema educativo lo escuchamos en la palabra de Alejandro Giuffrida, él es rector de la Universidad Champagnat y presidente de una asociación que reúne universidades de América Latina y el Caribe. Y bueno, nos vamos a ir a la segunda parte de nuestra entrevista. Bien, volvimos con Alejandro Giuffrida, el rector de la Universidad de Champagnat. Yo te digo Giuffrida, pero es está así. Bien, está muy bien, es de origen italiano, ¿no? Claro. El sur de Italia. Del sur de Italia, como mi abuelo. Giuffrida. Claro, exacto. Yo soy Faracci de segundo apellido y de cerca de Siracusa, en Sicilia, era mi abuelo. Sicilia. Así que, claro. sí. Así que bueno, orígenes, todos tenemos algo de sangre italiana, algo de sangre española, algo de criolla, en fin. Este crisol argentino y también a lo mejor algo tiene que ver esa fundición en parte de nuestros problemas estructurales y actuales, ¿no? Que no hemos logrado consolidar algunas de las cosas que nos dividen, algunas de las cosas que nos separan. Pero bueno, me encantó la breve descripción y diagnóstico, en definitiva, de
de las dificultades de nuestro sistema educativo y los cambios que son necesarios. ¿Qué hace Champagnat que vos dirías es innovador? Aquí tratamos de generar algún proceso virtuoso en el marco del sistema educativo que podemos mostrar con orgullo. Mira, nosotros tenemos 3 o 4 puntas. Champagnat es una universidad chiquita, una universidad de 3.000 alumnos de grado, más otros tantos de posgrado, más educación obligatoria, ¿no? Tenemos los niveles de educación obligatoria. Una universidad relativamente pequeña, entonces conserva mucho su vínculo humano con los alumnos y también su arraigo territorial, digamos. En mi gestión lo que estamos intentando hacer es transformar un poco esa mirada y empezar a construirnos como una universidad del mundo y no tanto una universidad con arraigo geográfico regional, digamos. Siguiendo, digo, el ejemplo que Google anunció esa universidad, una especie de universidad abierta, digamos, eso que deslocalizada, ¿no? es localizada, sí. Digamos. Sí, no solo de Google, sino de otras universidades del mundo que han tomado caminos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es muy probable que suceda que en pocos años vos tengas acceso a estudiar ya no una carrera entera, sino bloques, lo que se llama más créditos de distintas materias o carreras de distintas universidades del mundo y después las transformes eso en una titulación en una universidad determinada. No sé si esa va a ser la forma final, pero seguramente vaya para ese lado. Entonces, me parece que no es momento para que las universidades refuercen su anclaje territorial, sino para que las universidades se internacionalicen, pero con una mirada del mundo propia de donde está. Es decir, no tenemos que tirar más raíces a donde estamos, sino que tenemos que lograr que nuestras raíces nos den una mirada del mundo y que nuestra educación que le ofrecemos al mundo tenga un enfoque de donde nosotros nos paramos. Esa es un poco la tarea que nosotros estamos haciendo. ¿En qué se traduce esto? Bueno, ahí ya es donde uno empieza a pensar qué acciones hacen eso, que hace eso sea posible. Nosotros asumimos la presidencia de esta red regional, empezamos a trabajar para que las universidades logren en conjunto sacar oferta académica conjunta, es decir, una universidad que tenga una fortaleza sobre un campo disciplinar se asocie con una universidad que tenga una fortaleza sobre la educación virtual y creen una oferta académica, hagan una doble titulación, logren una integración, porque no me quiero extender demasiado, pero si uno mira lo que pasó con el COVID, ahí hay una gran enseñanza de vida, ¿no? Que es que no puede haber 10, 20, 100 países que se vacunen porque tienen plata y otros 200 que no lo puedan hacer porque no tienen capacidad económica para comprar o desarrollar vacunas. No puede hacerlo por muchas razones, pero la principal, quizás desde el punto más egoísta, si se quiere, es que no funciona para la humanidad, porque se van a seguir generando variantes indefinidamente y cada vez más fuertes y cada vez más crueles, y uno tiene que pensar en un bien colectivo para el desarrollo de un bien individual. Y en la educación está pasando lo mismo. Si nosotros no logramos integrarnos con otras universidades de la región latinoamericana, ¿cuánto falta para que llegue un curso traducido de Harvard y empiece a competir con nuestras universidades? O de Google, como recién decía Antonio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo desde aquí, con mucha humildad y con mucha tranquilidad, sabiendo el volumen que tenemos, que es muy pequeño, es intentar empujar para que las universidades de Latinoamérica se junten, trabajen sin competir entre sí, generen oferta académica conjunta, que cada uno ponga lo mejor de sí, manteniendo su identidad, pero tomando conciencia del mundo al cual nos estamos enfrentando. Ya no existe más el mundo prepandemia, no existe, por más que uno lo quiera imaginar. Hoy, el mundo de hoy es un mundo totalmente distinto, donde los estados-nación han perdido terreno, donde la política monetaria cada vez es más débil porque hay una moneda internacional que no está alojada en ningún lugar, donde los contratos se anclan en blockchain, en una cadena que lo valían distintos usuarios de todo el mundo y ya no un escribano público de un país. Y eso va a ir pasando cada vez más y por lo tanto nuestra tarea es lograr que nuestra mirada del mundo y nuestra generación del conocimiento pueda internacionalizarse y dar respuesta a lo que otras partes del mundo también necesitan. Nosotros creemos que podemos ofrecer una mirada superadora, alternativa, pero para eso tenemos que prepararnos. Así que estamos trabajando en ese tipo de acciones con un montón de bemoles en el medio, ¿no? Claro, sí, me imagino que trabajar sobre esa deslocalización es una tarea
bastante compleja, pero indudablemente un emprendimiento apasionante, porque de pronto, ayer participaba de un almuerzo en el que hablábamos sobre la situación de la cultura y cómo había impactado esta etapa de la globalización en la cultura. Y yo decía que tengo la percepción de que hoy cualquier artista, cualquier productor cultural tiene la posibilidad de llegar a millones de individuos, pero no tiene capacidad de llegar a una comunidad. Digamos, la gran diferencia con otro estadio tecnológico o con otro estadio de la globalización es que hoy se llega a millones de individuos, pero no se logra impacto en una comunidad determinada. Y supongo que a nivel de educación, esta deslocalización, en definitiva, sumando los términos globalidad y localidad, pasa de alguna manera también similar, ¿no? Con todos los riesgos que eso implica, porque de pronto puede que Champagnat pase a tener 100.000 estudiantes rápidamente, pero a su vez tiene que hacerlo sin perder su esencia, sin perder los valores que trata de encarnar, en fin, un desafío bastante Sí, un importante. desafío grande y además pensar que hay una transformación tecnológica y una necesidad de inversión de capital altísimo para poder dar respuesta a eso. Claro, Entonces, claro. es un desafío de cabeza, de cambiar el mindset con el que uno trabaja, pero también un desafío para las organizaciones que tenemos una escala pequeña frente a organizaciones que tienen escalas como Google o como cualquier organización de escala gigante. Y sobre Ahí lo que vuelve a decía, valer el liderazgo integrador, me parece, ¿no? Porque si vos podés liderar a un grupo que tiene distintas capacidades y logran armonizar desde la diversidad, que bueno, lo planteabas que con la asociación esta latinoamericana lo estás intentando, me parece que ahí un liderazgo integrador puede ser muy positivo para sacar lo mejor de todas. mira, nosotros hicimos un congreso de Ahualpi hace poquito y de ahí sacamos una serie de conclusiones y vamos a ir el año que viene a Barcelona al Congreso Mundial de Educación que va a recoger un montón de miradas del mundo con un documento que va a tener la validez de este congreso que tuvo muchísimas universidades que participaron a plantear esta situación, a plantear que no puede haber un esquema en donde solo se desarrollen aquellos grandes actores, sino que tiene que haber esquemas de compensación para que puedan desarrollarse las distintas miradas. ¿Por qué? Porque en el fondo una universidad es un reservorio cultural de un lugar, es un reservorio de conocimiento, es un reservorio donde distintas tradiciones de una locación han decidido materializar su forma de mirar el mundo. Entonces no es solo, bueno, se acabó una universidad, ganó otra. Es que ahí lo que se acaba también es una forma cultural de construcción. Un capital social, ¿no? Un capital intelectual, incluso Capital para social, una región. Sí, indudablemente. Ahora, en lo concreto, Alejandro, ¿vos ves que las universidades, o el futuro de las universidades es más cerca de un futuro? Porque digo, fue algo que se discutió ahora mucho en pandemia, un futuro híbrido, en tanto clases virtuales, clases presenciales, o cuánto crees que el valor de lo presencial o de lo virtual, cómo debe ser difícil el equilibrio, me imagino, ¿no? Es decir, bueno, y además las complicaciones, ni hablar de las complicaciones en lo práctico, pero digo, ¿cómo ves el futuro de la digitalización de la educación en ese sentido? Bueno, yo pienso que hoy es difícil imaginar una carrera que sea 100% presencial, que no tenga momentos en donde haya instancias de vida digital, porque estaríamos formando alumnos que después salen a un mundo que no es así. Vos pensás que dentro de pocos años, lo que se conoce hoy como Internet 3.0, el mundo meta, nos va a llevar a un plano virtual muy profundo, en donde vamos a poder trabajar con un otro que está en India y estar en un ambiente virtual, con lentes virtuales y compartiendo casi una sensación de cercanía presencial, por más que sea virtual. Entonces, pero la comunicación de las familias es virtual hoy en día, digamos. La comunicación de la familia es mucho más virtual que física. Y sí, Es sí, así. es así. Pensar hoy en una carrera que no tenga componentes virtuales humildemente, creo que es un error. Después hay subtonos, no es lo mismo estudiar medicina que estudiar relaciones internacionales. En medicina seguramente los niveles de práctica sean tan altos que vos necesites niveles de presencialidad fuertes. En carreras como relaciones internacionales, donde vos podés tener grandes expositores que participan de instancias virtuales, tal vez conviene mucho más volcarse a la virtualidad.
Ahora, la virtualidad no es solo prender la cámara y dar la clase. La virtualidad, la educación virtual de calidad tiene instancias diferentes a lo que uno vio en pandemia. Es decir, tiene que trabajar sobre un campus virtual que no es hacer de eso un repositorio y subir PDFs. Hay un montón de herramientas de la virtualidad que enriquecen el trayecto de un estudiante y que uno las tiene que ir profundizando cada vez más con su equipo docente. Pensá que la mayoría de las universidades argentinas tienen equipos docentes de tradición presencial. Transformar eso de un día para el otro no es sencillo. Ahora, lo increíble de eso es que más que nunca se empieza a profundizar a medida que, y me parece por eso muy interesante el trabajo que están haciendo con las universidades latinoamericanas, que mientras las universidades latinoamericanas no se alíen en un conjunto, ¿no? Y no presenten una especie de, recién cuando hablabas a mí me salía una especie de EduSur, ¿no? En esto de Mercosur, algo con la educación, para hacerle frente a, digamos, a las potencias más grandes, que cada vez con la tecnología y la necesidad de la tecnología y la inversión inicial de la que hablabas, es cada vez más alta y más difícil para países como nosotros, que tenemos que solucionar problemáticas por ahí más urgentes, o por lo menos, o no le damos la bola que le debemos dar a la educación, esa brecha se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, y ya estudiar en Europa o en Estados Unidos no va a ser solo por el hecho de que hay buenos profesores, buena investigación, sino que además va a haber una tecnología a la cual nosotros cada vez tenemos menos acceso. Sí, es un desafío grande. Yo creo que todavía no hemos tomado conciencia de la enorme repercusión que puede tener eso, ¿no? Que es que países que han adoptado con mucha más celeridad el mundo tecnológico pueden pegar un salto y una diferencia en la carrera mucho más grande de lo que podían pegarlo en el siglo XX. Te estoy hablando, por ejemplo, de que el día de mañana tal vez se come carne sintética en la mayoría de los países donde nosotros exportamos nuestra carne vacuna, y Argentina se acaba, se acaba el principal rubro de exportación, se acaba el principal ingreso de divisas, y tal vez es algo bueno y nos cambia la matriz productiva, pero lo que te digo es que yo creo que todavía no estamos pensando la magnitud enorme que tiene el cambio que estamos teniendo adelante. Y la principal consecuencia, que ya se vio en la pandemia, es que los que son, vamos a decirlo en términos, si se quiere, mucho más clasista, ¿no? Pero los que tienen plata tienen muchísimas más posibilidades de las que podían tener antes frente a los que no tienen recursos económicos para poder subirse al carro de la tecnología y la virtualización. Entonces, lo que está empezando a pasar, perdóname, lo que está empezando a pasar es eso, que la distancia, la brecha, que se dice brecha digital, pero en el fondo es una brecha social, es cada vez más grande y es cada vez más difícil de saldar. Cada vez más difícil de saldar. Sí, y la dificultad incluso no está solo hacia arriba, considerando hacia arriba el cúmulo del conocimiento, los mayores niveles de profesionalización, sino me parece que el desafío para la universidad también está hacia abajo, porque hoy de hecho ya hay universidades que están dando formación de oficio, formación profesional con certificación universitaria, digamos, a través de la virtualidad, ofreciendo conocimientos organizados de alguna manera. O sea que creo que el desafío es muy grande y alcanzarlo es difícil, pero me parece que vale la pena el esfuerzo porque realmente las posibilidades que se abren. Yo siempre suelo usar esta figura de que hoy hay océanos de conocimiento virtual, pero la gente no sabe ni dónde están en el ciberespacio, ni cómo llegar a ellos. Entonces, todo aquel que presta un servicio de acceso a esos océanos de conocimientos, pero además acceso guiado, acceso acompañado, digamos, de manera que vos no llegues a un océano de conocimiento, te sumerjas y te ahogues en él, sino que lo hagas de una manera placentera y asimilando los conocimientos que necesitas. Ahí me parece que hay un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad para todo el sistema educativo, para las universidades, para los profesionales, y donde la tecnología es un aliado impresionante. La tecnología es un aliado, a nosotros nos pone, a las universidades, ahora sí hablando de la universidad, nos pone frente a un dilema y un desafío grande, ¿no? La universidad nace hace 1000 años como un baúl donde estaba el conocimiento y se acercaban los alumnos a escuchar a un docente que tenía experiencia de vida y experiencia de lectura, y eso lo capitalizaban para saber cómo después transformar eso en una profesión o en una expertise.
siempre la universidad fue un reservorio de conocimiento. Entonces, que hoy el acceso al conocimiento sea tan masivo y tan mundial, bueno, eso pone en jaque la función esencial. La transformación que creo yo que tiene que hacer la universidad es que, aparte de poder guiar hacia el conocimiento a los estudiantes, tiene que generar experiencias que le transformen la mirada del mundo al estudiante. Un estudiante tiene que pasar por una universidad y pasar por experiencias que le permitan capitalizar ese conocimiento y ponerlo en diálogo con la realidad que después le va a tocar operar. Liderar esa transformación, ponerse al frente de eso. Bueno, eso es un desafío porque ya no es solo lo que sucede en un aula, sino que la conformación de una experiencia se hace con investigaciones, con laboratorios, con centros de innovación y también con lo que sucede en un aula. Es decir, que cambia la esencia de la universidad. ¿Y ustedes en Bueno, Champagnat forman líderes integradores? Digamos, ¿le dan esta mirada de que sus futuros profesionales aprendan a trabajar desde la diversidad y no desde el sectarismo? ¿Hay algo en particular para hacer en esa materia? Mira, ahora sacamos, la respuesta es sí, más o menos, digamos. Tampoco, no es sencillo, creo que todavía no lo logramos trasladar como a mí me gustaría un programa de estudio. Sí tenemos pinceladas, por decirlo de alguna manera. Ahora sacamos un programa que es que le decimos a nuestros alumnos, díganos ustedes qué tiene que hacer la universidad para ser mejor, y nosotros ponemos el capital para financiar esa transformación que ustedes quieran hacer. Y ponemos los equipos técnicos del rectorado para poder materializarlo. Ahora, para poder decirnos qué quieren que hagamos, tienen que conformar equipos multidisciplinarios, de distintos géneros, de distintas sedes, de distintas miradas, y etcétera, etcétera. Es decir, que buscamos que el proyecto que llegan se armen de manera colaborativa y vamos empujando para ese lado. Pero bueno, por ahora son iniciativas, no tenemos una política fuerte como creo que no la tiene ninguna universidad. Bueno, ojalá esta charla sea motivadora como para también profundizar ese camino que nos parece que es indispensable para mejorar nuestra Argentina, ¿no? Totalmente. Como suele sucedernos cuando la charla es muy interesante, se nos vuela y llegamos al final. Estamos hablando con Alejandro Giuffrida, él es el rector de la Universidad Champagnat y presidente de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe, y está, como nos contaba, en una extraordinaria y hermosa tarea de transformación de la universidad, en la que ojalá tenga éxito, también tratando de sembrar lo que hace, ese liderazgo integrador, construyendo desde lo diverso y tratando de generar proyectos superadores para la universidad y para la sociedad desde esa mirada. Así que te agradecemos enormemente la entrevista, Alejandro. Seguramente la vida nos va a volver a encontrar pronto, compartiendo ideas, proyectos, caminos, detrás de esa idea que creo que compartimos de una Argentina mejor, por la que estás trabajando vos desde la universidad y nosotros desde este programa. Bueno, gracias Jorge, gracias Antonio, realmente muy enriquecedora la charla con ustedes. Un saludo para ustedes y para su audiencia. Gracias por la invitación.